este webinar del ciclo de transformación digital del sector turístico, organizado por el Centro de Cualificación Turística, el área de formación del Instituto de Turismo de la región de Murcia y, como no, por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de la región de Murcia. Hoy vamos a tener un webinar muy especial centrado en la innovación, la gamificación y la experiencia del usuario en el ámbito turístico. Vamos a tener con nosotros a don Antonio Pérez Manzano, al que tendré el honor de presentar un poquito más adelante. Recordarles y pedirles, por favor, que accedan al webinar siempre con los micrófonos apagados. Tienen a su disposición el chat para poder realizar a lo largo de toda la exposición de don Antonio cualquier pregunta que quieran realizar. Al final de la presentación se las formularemos para que nos ilustre en todas las preguntas y consultas que hayan tenido. Asimismo, les recomendamos la vista del hablante para poder hacer un mejor seguimiento de la sesión. Y sin dilatar más la presentación, le paso la palabra, como no, a don Juan Luis Pedreño, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de la región de Murcia. Juan Luis, cuando tú quieras. Estamos... Las cosas del directo. Nos conectamos, se nos ha ido la conexión. Vamos a esperar un poquito. Bueno, pues aprovechamos mientras el decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones vuelve a conectarse. Ya sabéis las cosas del directo, esto es así. Y aprovecho para presentar a nuestro ponente, una eminencia, don Antonio Pérez Manzano, que es profesor, es diplomado en Ciencias Físico-Matemáticas y es doctor en Psicología y especialista universitario en entornos virtuales de aprendizaje. Actualmente es profesor de Psicología del Desarrollo en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia y además como técnico de atención a la diversidad en el Servicio de Atención a la Diversidad de la Universidad. Bueno, ha elaborado y colaborado en una gran cantidad de diseños de materiales educativos y didácticos basados siempre en tecnologías de la información y de la comunicación. Es uno de los responsables del proyecto y recursos bajo ARIS de geolocalización y narrativa hipermedia para la inmersión en conceptos educativos. Además, ha participado y ha sido uno de los actores en los proyectos de usabilidad y experiencia de usuarios para personas con discapacidad, como fue el proyecto Usabilidad de las tablets en entornos virtuales universitarios para alumnos con discapacidad. Ya en 2015, un currículum extensísimo contribuyó a la puesta en marcha de Ingenio Labs, ¿no? Una entidad nacional sin ánimo de lucro para la formación de profesionales de la educación y la comunicación audiovisual y la informática. Y entre uno de sus proyectos más relevantes se encuentra el proyecto Antártica, que fue la primera experiencia de Senior Games y gamificación diseñada a medida para entornos educativos. Don Antonio, cuando usted quiera, el público es suyo. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, no sé si Juan Luis ya está en condiciones de poder entrar, que le he visto que acababa de entrar de nuevo. ¿Acabas de entrar, Juan Luis? ¿Estás por aquí con nosotros? Ahora. Aquí estoy. He adelantado la presentación sin tu permiso para hacer este momento y si te parece, salúdanos cuando tú quieras. Disculparme porque justo cuando iba a hablar se me ha reseteado el dispositivo. Bueno, el currículum he enganchado la última parte, como lo conozco bien. Simplemente quería, en nombre del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la región de Murcia, en primer lugar felicitar al Centro de Cualificación Turística por esta iniciativa de combinar el turismo con las nuevas tecnologías y también pues dar las gracias a Antonio Pérez, mi querido Antonio, que es un divulgador presencial, es un divulgador online y es un divulgador telemático y es un docente de primera. Yo creo que hoy vamos a asistir a una ponencia un tanto distinta, porque hasta ahora lo que hemos ido viendo y proponiendo ha sido cómo unir diferentes tecnologías, pues como Big Data, todo lo que tiene que ver con las tecnologías Smart, inteligencia artificial, unido al turismo, ¿no? En este caso, lo que nos trae Antonio va a ser una tecnología distinta, que es el paraguas de la gamificación, ¿no? Que él conoce bastante bien porque tiene mucha producción de contenidos educativos basados en la tecnología de gamificación. Y bueno, pues vamos a ver cómo se aplica esto al turismo, ¿no? Como
Yo lo conozco bien, sé que es un hombre muy práctico y nos va a contar casos concretos, casos de éxito, que es un poquito lo que estamos intentando poner en este tipo de eventos para que realmente toda la audiencia conozca bien cómo aplicarlo y unir este binomio de una forma efectiva. Y nada, pues simplemente agradecer tanto que estés aquí. Gracias, Belén y Carmen, por la oportunidad que dais al colegio de estar presentes en estas jornadas y simplemente dar la bienvenida a todos y que lo disfrutemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Luis. Pues sin vacilación, Antonio, deseando escucharte. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias sobre todo al Instituto de Turismo de la Región de Murcia, por supuesto al colegio y a Juan Luis, que bueno, como hemos visto, pues nos conocemos ya desde hace tiempo y nos conocemos y sabemos lo que hacemos. O sea, muchísimas gracias por contar conmigo para esto. He de decir que me sorprendió, ¿no? El que a nivel turístico se tuviera interés en este tipo de temas, sobre todo porque por mi experiencia en turismo, sobre todo en la región y tal, me daba la sensación de que era un ámbito que estaba cómodo, ¿no? Funcionando. Entonces, el salir de zonas de confort y entrar en tecnología, que entiendo que para mucha gente puede suponer un grave problema, ¿no? Pues está muy bien y es arriesgado y está bien. Y como dicen en el fútbol, hay que tener hambre de balón, ¿no? En estas cosas, y esto es hambre de balón. Entonces, enhorabuena de verdad por hacer este ciclo de webinar. Y creo que hay una labor fundamental en la tecnología y es que la gente conozca exactamente qué es lo que se hace para casar eso con sus necesidades. Y bueno, hemos hablado de Ingenio Labs, ahora lo comento y tal, y vamos a entrar en eso. Fundamentalmente, es verdad que se me buscó para hablar sobre gamificación. El tema es que cuando me puse a pensar qué contaros, pues yo siempre me pongo, y lo voy a repetir hasta la saciedad, experiencia de usuario. Siempre hablo del usuario, entonces pensé en vosotros como usuarios, como receptores de esta charla y qué necesitaríais escuchar. No tenía ni idea de lo que habíais visto antes, entonces me parecía un tema tan apasionante y con tantas ramificaciones que no he podido no he podido evitar salpicar de algunas cosillas, que lo mismo, me perdonáis si ya las habéis visto o ya las sabéis y son redundantes, pero sí me interesa crear un marco de referencia donde veamos un estilo de pensar en tecnología, una forma de pensar en tecnología. Nos vamos a meter muy a fondo en gamificación y además nos vamos a meter a fondo en gamificación y en todas aquellas tecnologías que son capaces de potenciar la gamificación. ¿Vale? Bueno, voy a compartir pantalla y empezamos charlando sobre esto. Bueno, como veis en el título, aunque se me buscó para gamificación, he metido dos conceptos más, innovación y experiencia de usuario, ¿vale? Porque, bueno, ahora iremos hablando de esto. Lo de experiencia de usuario me parece un concepto súper clave cuando se habla de tecnología, cuando se habla de innovación y cuando se habla de implementar nuevos sistemas y todo. Es decir, la experiencia de usuario es todo. Y fundamentalmente en el ámbito turístico me parece clave, ¿no? Vamos a ir viendo. Os cuento un poco, hemos hablado de Ingenio Labs, pero bueno, yo pertenezco a la Universidad de Murcia, llevo desde el 96 en la Universidad de Murcia y desde entonces prácticamente en temas de innovación todo el rato, en tecnología, por tanto he tenido oportunidad de ver cómo ha ido evolucionando elementos tecnológicos y vamos a citar un poco de elementos tecnológicos turísticos de ayer y hoy, ¿no? Ingenio Labs realmente es una asociación nacional sin ánimo de lucro que decidimos crear pues, un grupo, es de ámbito nacional, un grupo de compañeros de universidades, simplemente porque estábamos un poco cansados de ver que publicábamos un montón de cosas que estaban comúnmente aceptadas por todo el mundo sabía que eso era bueno, que eso era correcto, que había que hacer las cosas así, pero sin embargo había un páramo, ¿no? de desarrollos y de cosas que hacer. Entonces, realmente decidimos, bueno, vamos a crear un sitio no destinado a ganar dinero, sino donde todos los proyectos sirvan para generar más proyectos y donde podamos materializar las cosas que se saben y no se hacen.
que tampoco era tan difícil, pero bueno. Participamos, como os he dicho, pues, bueno, profesores universitarios, profesionales del ámbito de las TIC, medios de comunicación, fundamentalmente esos 3 ámbitos: educación, TIC, hay ingenieros de informática, etcétera, y hay gente de audiovisuales. Estos son los temas. Realmente nos hemos metido en todo aquello que nos gusta. Y pues como veis, pues hay un montón de cosas que nos gustan. Llevamos 5 años funcionando y bueno, hemos trabajado para bastantes entidades y estamos metidos en todos los proyectos que nos dicen realmente, porque nos cuesta trabajo decir que no. Nuestro no generalmente va por capacidad de trabajo, es decir, hay momentos en los que ya no damos abasto. Ahora mismo estamos en 4 o 5 proyectos europeos, no tengo claro exactamente cuántos. Bueno, hemos estado hablando hace poco que nos estaban buscando porque decían que teníamos el perfil justo que hacía falta para meternos en proyectos Horizonte 2020, que ya es otra liga, mucho más, ya no podríamos sin duda llevar 4 o 5 proyectos Erasmus Plus como llevamos ahora mismo. Bueno, ya veremos qué hacemos. Pero bueno, estamos precisamente en el ojo del huracán, es decir, en temas que están ahí. Y por suerte o por desgracia resulta que el abordaje desde el punto de vista de la experiencia de usuario no es habitual, cuando debería ser el primer paso para todo. Bueno, estos son algunos de las entidades con las que hemos trabajado y tal, y también hemos tenido oportunidad de que nos dieran algún premio. Ahora os iré contando. Ojo al logotipo ese de abajo a la izquierda, el National Trust, que como sabéis, trabajamos para él hace algunos años y como sabéis es la entidad que gestiona todo el ámbito turístico de Reino Unido, ¿no? Todos los recursos turísticos, etcétera. Es muy interesante porque luego citaré algunas cosas que hemos hecho. Por supuesto, Juan Luis no se equivocaba. Vamos a ver el planteamiento analizando casos. Vamos a ver casos de hace unos años y vamos a ver casos de lo último de lo último. Estamos aquí por esto. Estamos aquí porque se pasa de lo analógico a lo digital, pero no se pasa ahora. Se pasó hace una década. ¿Vale? El tema es que posiblemente para estar al cabo de la ola, estos webinars hubiera estado genial que se hubieran hecho hace una década. Pero posiblemente a lo mejor no estaba todavía maduro el tema en la región o no se veía esta ultra necesidad, ¿no? Como ahora. Ahora es que es imprescindible que lleguemos a esto. No he podido resistirme la tentación de poneros esto. Esto es pues una distribución o un análisis de perfiles de turistas que me encontré hace relativamente poco y me pareció, estaba hecho por una empresa turística bastante potente, que porque ellos analizan los perfiles de los turistas y tal, y me pareció una cosa totalmente vintage y anacrónica. Es decir, los perfiles, bajo mi punto de vista, son muchos más y más complejos. Una de las cosas que os mostraré es que es un cuadrante que podríamos sacar de diferentes variables y da un cuadrante muchísimo más amplio. Es decir, da un número de perfiles muchísimo más amplio que ese y muchísimo más analizado que este. Este es una cosa, pues bueno, bastante... No lo vamos a despellejar más. Ya con vintage ya queda suficiente. Sin embargo, me llamó la atención que este tipo de cosas, este cuadrito se publicó en una investigación sobre perfiles turísticos hace un par de años, justo antes de la pandemia. ¿Vale? Estábamos aquí, citamos rápidamente de dónde venimos y hacia dónde vamos en este punto del universo. Básicamente veníamos de un tipo de web 1.0 en la que el consumidor tenía un rol totalmente pasivo y pasamos a una web 2.0 y 3.0 donde el rol del usuario es completamente activo. Y aparece una palabra que voy a repetir bastante, la palabra prosumidores. Prosumidores viene de unir productores y consumidores. Es decir, fijaos si hay un papel realmente activo donde el consumidor genera contenido. La repetiré. Genera contenido y además considerado ese contenido como de una alta fiabilidad por los usuarios que vuelven a ser
consumidores de sí mismos. El 70% de los usuarios efectúan búsquedas en sitio web sobre los distintos productos o servicios que desean adquirir. Imprescindible. El promedio de páginas consultadas para tomar una decisión de compra turística es de 10,4, es decir, más de 10 páginas antes de tomar una decisión de compra turística. Esto lo tenemos clarísimo, es decir, la importancia de la web, la importancia de redes sociales, etc. No vamos a meter más a fondo en esto. El turista digital necesita una disponibilidad multicanal permanente del producto. Es decir, subrayemos dos cosas, multicanal y permanente. Permanente 24/7 y multicanal en diferentes vías, diferentes canales simultáneamente. Es decir, ya no estamos hablando solamente de una página web informativa, sino que estamos hablando también de canales en YouTube, de redes sociales, y estamos hablando de guías de viaje, de blog de viaje, etcétera, de influencers de viajes, etcétera. Quiero una retroalimentación rápida. Es decir, si te está pidiendo una información turística, quiero una respuesta inmediata. No le vale que le respondas 3 días después. Y es el que decide cuándo y cómo. Esto vamos a entrar también en detalle sobre esto. Esta es un poco la estructura de cómo se realiza un viaje de un turista digital hoy en día. Tenemos el dreaming, la búsqueda de inspiración. Esta parte es súper importante porque daría para otro curso, para un webinar. ¿Dónde se inspira? Fundamentalmente, una de las cosas que sabemos es que el entorno digital en el que se inspira viene determinado por consumidores similares en perfil a él, en gustos, en referencias, es decir, redes sociales en las que tiene un círculo de red social similar a su perfil. No suelen utilizar web oficiales, o por lo menos no mayoritariamente, sino que las web oficiales se utilizan sobre todo y fundamentalmente en el punto 4, es decir, cuando ya están allí, ¿vale?, para coger información actualizada de entradas, de compras, etc. Luego entraremos. Estos son algunos de los elementos que se han determinado claves, pero insisto que vamos a tener más y no he querido hacer spoilers en las primeras diapositivas. Vamos a entrar directamente a algunas de las cosas que necesitan los usuarios, porque nos vamos a centrar en ellos. Vamos a intentar verlo desde el punto de vista de un usuario y tenemos bastantes cosas. Primero, reducciones de tiempo y procesos administrativos. Es decir, esto es una de las cosas que el turista digital necesita. Disponibilidad de mecanismos de pago inteligentes. Vamos a intentar reducir el número de demandas del entorno digital al máximo. Eso es la experiencia de usuario y eso es usabilidad, que es un término que también quiero comentar. Las redes sociales como herramienta fundamental para humanizar y personalizar la relación con los clientes. Esto quiere decir que el turista digital lee las redes sociales como un contacto directo y mucho más llano que el contacto formal, que es la página web en sí. La página web la consideraríamos como un entorno de información, pero las redes sociales es un entorno donde tratar de tú a tú con ese ambiente. Le gusta el mensaje individualizado. Le gusta que los servicios de atención al cliente existan, que sean fiables, que sean inmediatos y que sean personales. Con eso conseguimos fidelización y conseguimos que el proceso que hemos visto antes, cuando, no sé si os habéis fijado en el gráfico posterior, el usuario cuando termina del viaje, cuando termina de experimentar el viaje, genera contenido sobre el viaje, que luego van a servir a otra primera fase de dreaming de otro turista digital. Hay 4 ejes para la transformación digital, que me imagino que os habrán hablado de esto, ¿vale? Toda la transformación digital turística no puede avanzar sin tener en cuenta 4 ejes. Uno es el cloud, es decir, todas las plataformas tecnológicas disponibles en la nube. Cualquier sistema informático de una empresa turística tiene que estar en nube. El mobile first quiere decir que antes
estábamos hablando de mobile first, ahora estamos hablando de casi ya del mobile only. Es decir, antes se utilizaba el móvil para acceder a información. Ahora se utiliza para generar también información. Es decir, vamos a diseñar primero para el móvil y luego ya ese diseño lo adaptamos para visualización en tablet, pantallas grandes, etcétera, mediante el diseño responsive. Pero cada vez ya se genera más contenido desde el móvil, no solo como consulta. El Internet de las cosas. Vamos a hacer referencia a eso. Voy a hacer referencia al Internet de las cosas también. Vinculado a la gamificación, vinculado a más cosas. Esto va a más. Es un elemento totalmente prioritario, por ejemplo, en proyectos europeos. Es un elemento completamente transversal, por ejemplo, en ciudades inteligentes, en smart cities, en un montón de cosas, y esto aumenta. Y, por supuesto, el social media. De nuevo os he puesto la palabra, prosumidores. Generamos y consumimos contenidos. Vamos a entrar en detalle. Bueno, un elemento fundamental y yo creo que alrededor del cual ha girado gran parte del esfuerzo turístico ha sido en la creación de visitas y rutas turísticas. Bueno, vamos a ver un poco qué se hacía hace 10 años y qué estamos haciendo ahora. Y ya aprovechamos el qué estamos haciendo ahora para entrar directamente en tecnologías punta. Gamificación y tecnologías asociadas, vinculadas y que pueden explotar mucho más la experiencia de usuario. La verdad es que el guiado ha sido un problema eterno. Y cómo organizar los guiados, cómo hacer los guiados. Y lo más fácil siempre ha sido pues, contratar un guía y que la gente le siga. El sistema de las audioguías, bueno, ha sido un elemento clave, ¿vale? Como veis ahí. Y yo creo, esta audioguía que tenéis ahí, que es un ejemplo básico de audioguías, es que yo creo que es un modelo completamente inmortal. Si buscamos audioguías en 2010 y buscamos audioguías actuales, es que nos vamos a encontrar el mismo modelo, posiblemente. Y además son modelos súper resistentes. Posiblemente con esa audioguía puedas clavar un clavo en casa. Con todos los problemas que generan las audioguías, evidentemente. Pues es una contratación de una empresa externa, significa que tienes que tener una persona dedicada ahí al préstamo, etcétera, etcétera. El tema es que en 2010 el resto del mundo estaba en otras cosas. Efectivamente seguían existiendo audioguías, pero se movían otras cosas. Si se movían cosas, eso que veis ahí, todas las fotos que vais a ver ahí son del 2010-2013. Son proyectos, en algunos de ellos tuvimos oportunidad de tener contacto con ellos, yo tuve oportunidad de colaborar en alguno, ahora lo comentaremos y lo veréis. Eso que veis ahí son rutas en Roma utilizando los iPods. Los iPods, los reproductores de MP3 de Apple, los primeros que salieron, esos, no sé si hay mucha gente que lo sabe, tenían un modo museo, que era muy fácil de configurar y en el que podían funcionar completamente como un reproductor de rutas con determinadas paradas y tenía un coste muchísimo más bajo, por ejemplo, que esa audioguía clásica martillo que tenéis a la izquierda. Había muchas experiencias de eso y eran bastante baratas. Eso que tenéis ahí, por ejemplo, los Odyssey. Estos eran rutas en Boston, pero luego se exportaron a cantidad de ciudades en Estados Unidos. Como veis ahí, el free download es muy importante. Esto quiere decir que la gente directamente no tenía que hacer nada, simplemente bajarse la ruta. Y era completamente gratis. Es decir, tú podías llegar a Boston y te bajabas la ruta que querías y la reproducías en tu iPod. Te ponías tus cascos, te bajabas el mapa, que lo tenías aquí, cada punto era una pista y bueno, ellos introdujeron que estaban totalmente teatralizadas. Una en la que colaboramos nosotros es esta que tenéis ahí. Vale, ha salido la foto por debajo, pero bueno, os la cuento. Esto es el castillo de Chenonceau en el Loira.
En esta colaboramos nosotros y funcionaba exactamente igual que las de Odyssey. Era rutas que te las podías bajar directamente de iTunes en MP3 y se instalaban en el iPod. Tenían diferentes tipos de iPod. Este es el iPod un poco más elaborado, que tenía una pantalla color grande y tal. Y nosotros estuvimos trabajando en aquel momento guionizando las visitas, porque las visitas eran completamente guionizadas. No penséis ni por un momento que era la típica voz del señor este que te cascaba el rollete del cuadro que tiene a su izquierda. Sino que estaban completamente guionizadas, tenían elementos que casi en algunos momentos parecía una telenovela. Por supuesto tenían perfiles infantiles y podías elegir entre una visita más ligera, con un indicador de tiempo, o una visita más rápida. Con independencia de eso, como se trataba de pistas MP3, pues ellos, la persona tenía el control total, podía darle para adelante, para atrás, pausar, etc., ¿no? Pero tenía, como he dicho, un usuario experto donde había más información y un usuario light para una visita más rápida con información esencial. Bueno, vamos a hacer... Fijaos, estas eran las ventajas que tenían en aquel momento las audioguías en MP3. Primero, descargabas de el peso de tener una serie de dispositivos en préstamo. El dispositivo era el del usuario. Tenía una portabilidad total. El usuario, por supuesto, no había que invertir en equipos, ni contratación, ni nada de nada. Grabar un MP3 era súper barato. Ponerlo a disponibilidad gratuita en todos los sitios era súper fácil. Tanto en hoteles, en los monumentos, en cualquier sitio con wifi pública, tú te podías conectar y bajarte el recorrido y sin ningún problema. Las grabaciones estaban teatralizadas porque ya lo que os he dicho antes, había perfiles distintos, adulto, experto, infantil, juvenil. Había una experiencia inmersiva en la historia. Todas ellas tenían en común que buscaban que el usuario se metiera y viviera un poco la ruta. Esta parte más larga que os he dicho, la del usuario experto, tenía aportes de expertos, permite al turista contar con datos un poco más de peso, ¿no?, en determinados elementos. Lo bueno es que era escalable. Esto voy a hacer mucha referencia a esto, a la rentabilidad de la inversión tecnológica, ¿no? La tecnología debe ser rentable. Debe ser rentable. Debemos evitar, esto luego no quiero hacerme auto-spoiler, tampoco se debería intentar que caducara, y lo que se debería intentar es invertir en cosas que puedan ser escalables, se pueda incorporar una encima de otra y la inversión sea rentable. Que permita un ritmo individualizado, que el turista adapte explicaciones a su ritmo y facilidad de reproducción de las guías. El fichero MP3 es genérico. Sigo en una década, ¿vale? Hace una década. Esto, cuando nosotros vinimos, bueno, ahora os cuento una de las experiencias en las que participamos y ya os cuento qué hicimos después. Esta es una de las experiencias en las que participamos, del National Trust. Estoy hablando de 2012. Esto es el centro de interpretación de la batalla de Culloden. Culloden fue una batalla esencial para los escoceses, en la que fueron masacrados por los ingleses, y ahí se acabó la independencia de Escocia, siglo XVIII. ¿Vale? Entonces, para los escoceses el campo de batalla de Culloden es fundamental. Entonces crearon un centro de interpretación donde están, pues bueno, todos los elementos de la batalla, como veis ahí, armas. Esto era posiblemente el elemento más tecnológico que tenían, que era una pantalla grande en la que se veían las posiciones de los clanes en el campo de batalla y cómo se iban moviendo y todo eso. Era una animación normalita en una pantalla grande. Insisto, estoy hablando de 2012, ¿vale? Aquí os he puesto una especie de diorama de figuras de cera, pero luego le sacaban bastante partido porque había una persona, un actor, que se disfrazaba de uno de los personajes, se metía en el diorama, se ponía congelado y cuando entraban los visitantes se movía y se dirigía hacia ellos. Este señor que veis ahí. Por supuesto, los visitantes podían utilizar armas, elementos, etcétera, vestirse, etcétera, etcétera. ¿Qué se hizo aquí? Se explotó al máximo
Esto es el campo de batalla. Como veis, aparte del centro de interpretación, lo máximo a lo que se podían ofrecer, yo cuando fui y lo vi, dije, bueno, la verdad es que un poco de chicha falta. Esto es lo que había en el campo de batalla, que son piedras en la que tienen grabado el nombre de los clanes con la posición que estaban. Y punto. Se acabó. Es decir, esto es el campo de batalla de Culloden. Cuando nosotros fuimos allí, fuimos para hacer también los guiones de las visitas, los argumentos de las visitas, y diseñamos pues lo mismo que se había hecho en Chenoso, que era en Concarno, que era guiones para usuario light, usuario experto y para niños, ¿vale? Para que disfrutaran de la visita. Pero fijaos que aquí hay poca chicha. Esto es el sitio. O sea, más allá de lo que haya dentro del edificio, hay poca cosa. Entonces, tienes que ponerte al máximo para explotar conceptualmente esto. Y se lo pusieron. Es decir, es uno de los elementos más visitados de Escocia. Es uno de los elementos mejor valorado por los turistas. Por supuesto, no tiene turistas solamente de Escocia, que podríamos pensar, es que son los escoceses, pues claro, como les toca fibra. No, no. Turistas externos, etc. Y la visita está altamente valorada. ¿Qué utilizaron? A ver, no, perdón. Lo mismo que antes, los iPod. Estos son los pequeñitos. Su coste en aquel momento estaba adaptado más o menos en torno a unos 100 euros, con pantalla de color, y les iba marcando cosas, pero una visita totalmente teatralizada, con personajes, la gente dándole a las determinadas paradas podía oír el ruido de los cañones, era una experiencia totalmente inmersiva, ¿no? Gritar a la gente, luchar, etcétera. Muy inmersivo todo. Experiencia de usuario. Volveremos sobre eso. Castillo de Edimburgo, otra experiencia de 2012, súper barata. Todo esto es porque luego hablaremos. Hay mucha gente que tiene el chip de que invertir en tecnología es caro. No. Lo que es caro es no pensar. Lo que es caro es no darle alas a la creatividad y explotar cosas. Fijaos de dónde venimos. Venimos de un terreno con plantas y eso es el sitio visitable. Luego creas el centro de interpretación, pero lo que hay para enseñar son unas piedras con nombres escritos. Si esto te lo llevas al potencial de cualquiera de los yacimientos que tenemos nosotros, vamos, las posibilidades son espectaculares. Castillo de Edimburgo. Pues un castillo al uso, ¿vale? ¿Qué tenía para enseñar el castillo de Edimburgo? Fundamentalmente le dieron vueltas y decían, vamos a ver, ¿por qué podemos llamar la atención aquí? Las mazmorras. En esas mazmorras habían estado presos gente del ejército de Napoleón y algunos compatriotas nuestros también que habían luchado con ellos. Experiencia creativa y muy barata. Pusieron en orden todas las mazmorras, como veis aquí, ahí la tenéis. Crearon un recorrido por ellas en el que tenían simplemente proyectores al techo de sombras chinescas, de gente vestida de época y con sonidos teatralizados, en lo que hablaban entre ellos, jugando a los dados, llamando a los carceleros, dando golpes con las tazas. Inversión, un cañón, toda esa escenografía que veis ahí, es decir, el colgar las hamacas, etcétera, y un cañón, pero totalmente una experiencia audiovisual. ¿Veis? Esto también sigue estando, por ejemplo, eso que veis ahí, juego de exploración de la ciudad y visita autoguiada, también con MP3, sigue estando más de 10 años disponible esto. Esto ahora tiene coste, en la época en la que estuvimos nosotros por ahí no tenía coste, eran descargas gratuitas del MP3. Pero sigue estando. Usabilidad. Menuda palabra, ¿eh? La experiencia de usuario, usabilidad, lo mismo viene de ahí. No me extraña. La experiencia de usuario lo es todo. Diseñar, meterse en tecnología,
no se puede hacer si no te pones en el papel del usuario. Y es el que decide, el que manda qué es fácil de usar y qué es difícil de usar. Esas dos experiencias que os he citado antes, a lo mismo hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué una experiencia de hace 10 años? Porque son experiencias muy de bajo coste, de una época en la que el potencial de la tecnología era mucho más limitado y, sin embargo, exprimieron las posibilidades de lo que había en aquel momento, llegando a una experiencia de usuario muy buena y muy sencilla. Ya habéis visto lo que os he dicho de Edimburgo, la inversión que tenía. Bueno, me acuerdo que en aquella época, cuando vinimos nosotros de hacer las dos experiencias y de diseñar los dos argumentos, se lo comentaba yo a un amigo mío, un cargo intermedio de turismo en Murcia, y me decía, bueno, eso es espectacular, ¿por qué no lo comentas en la dirección general y lo vemos? Y vemos un poco que por qué no lo hacemos y tal, porque eso es muy barato y se puede hacer y tal. Y me acuerdo que lo comentamos con un director general de la época y me dijo que había tenido ofertas de eso, más ofertas de hacer cosas parecidas. Claro, la pregunta que te sale es, ¿y por qué no las haces? Si estamos hablando de unos costes súper reducidos, ¿por qué no lo haces? En aquellos momentos estaba, me parece, si no recuerdo mal, el Teatro Romano en todo lo suyo. Hacer una experiencia de visita inmersiva con MP3 hubiera sido súper sencillo y espectacular. No sé, ¿por qué no lo haces? Sigamos hablando de usabilidad. Nos vamos de compras, para que entendamos lo que es la usabilidad y las reglas que mandan en la usabilidad. Os voy a poner dos modelos vintage, antiguos, porque si os pusiera dos modelos modernos todo el mundo los reconocería y sería fácil elegir. Pero os voy a poner dos modelos modernos, de hace 10 años. Dos reproductores de MP3 distintos. Esas son las características técnicas de ellos y pensad en cuál compraríais. Fijaos, el modelo 1, pues un reproductor digital con capacidad de memoria flash, soporte de sonido MP3, WMA, con menú en pantalla mediante iconos, súper pequeñito, 3,77, 7,4, 43 gramos de peso, 5 gigas, 65 euros. Modelo 2, lo mismo, reproductor digital, capacidad de memoria flash, mismos soportes de sonido, MP3 WMA, menú en pantalla mediante texto, es decir, el otro era iconos, este texto. Este es más grande, 11 centímetros por 6,1, pesa más, 130 gramos, misma capacidad, 5 gigas, y vale 300 euros más, 3,65. Cualquier persona en su sano juicio, viendo las características, pues compraría el modelo 1. Esos son los modelos. El 1 es el Creative, el Muvo de Creative. Nadie se acuerda de él. No existe. El segundo fue el primer iPod que sacó Apple. El primero. Eso quiere decir que todavía para la gente del marketing que diga, no, pero es que Apple tiene una imagen de marca, etcétera, etcétera. En el momento en que sacó el primer reproductor del primer iPod, Apple, la imagen de marca que tenía era bastante defectuosa, en el sentido de que tenía problemas económicos bastante graves, las ventas de sus ordenadores iban a la deriva, no era Apple, era Apple Computer. Y esto fue una cosa que se les ocurrió desde el punto de vista de la experiencia de usuario. En aquel momento Steve Jobs, que era el CEO de Apple, que acababa de volver para intentar rescatar a la compañía, como buen melómano, se le ocurrió que estaba harto de no poder escuchar música en el coche cuando se desplazaba a la compañía y que quería un dispositivo que le diera todo lo que él buscaba en un dispositivo reproductor. Y creó esto. Podríamos pasar mucho tiempo analizando tecnológicamente lo que hay aquí. Hay una rueda táctil, hay más cosas. Pero bueno, sobre todo, ¿por qué ibas a pagar 300 euros más por un dispositivo que te ofrece lo mismo que otro? Misma capacidad, más peso, etcétera. La experiencia de usuario. El iPod creó una línea de producto y hoy del pobrecito Muvo no se acuerda absolutamente nadie. Entonces, la usabilidad es esencial para que lo incorpore el usuario. La usabilidad te garantiza la supervivencia. Vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de esto. Usabilidad es esto, lo que he dicho, experiencia de usuario. Usabilidad es darle lógica implícita, que tenga totalmente coherencia. Es decir, cuando yo me muevo por un menú, que sea coherente. Hay menús que son totalmente faltos de lógica.
Y podríamos desmenuzar desde aplicaciones muy sencillas a aplicaciones más complejas. Yo qué sé, el propio Microsoft Word tiene opciones de menú que están duplicadas, por ejemplo, que se puede hacer por un sitio, se puede hacer por el otro. Tiene opciones de menú que son redundantes, que no están en el sitio adecuado. Cuando hablamos de dispositivos para uso inmediato, tenemos que reducir el número de pasos a la mínima expresión. Y los pasos que se hagan tienen que ser completamente lógicos. Menos es más. Cuanto más sencillo podamos hacerlo, mejor. Tiene que estar personalizado. Tiene que permitir la personalización. Tiene que permitir libertad de movimientos, es decir, el usuario tiene que sentirse cómodo moviéndose en el dispositivo. Las personas son más importantes que las herramientas. Estas dos últimas frases podríais grabarlas y haceros un cuadro. Las personas son más importantes que las herramientas, siempre. Estamos generando herramientas tecnológicas para las personas. La herramienta que generamos, la herramienta digital, nunca debe ser un fin, sino un medio. Y esto mucha gente no lo ha entendido así. Para mucha gente, cuando le dices, bueno, ¿qué estás haciendo en innovación? Y te dicen, genial, ya tengo una app. Vale, pero ¿para qué querías la app? ¿Qué consigues? O el objetivo era tener la app. Para mucha gente, el objetivo es tener la app y con eso te dice que ya se queda tranquilo, ya puede dormir por la noche pensando que está haciendo tecnología. No es así, ¿vale? Podemos tener un absoluto ladrillo, que la mayoría de las veces lo es decir, el 80% de las aplicaciones que están disponibles, si entramos a ellas, no tienen ninguna usabilidad, ¿vale? No son cómodas de usar, no tienen lógica y tienen un montón de pasos que les sobran más de la mitad. La usabilidad consideraríamos que es perfecta cuando no es necesario un manual de usuario ni un curso de formación. En cualquier caso, esto es España. Aquí ya sabéis que solamente se miran los manuales de usuario. El manual de usuario solo se busca cuando no funciona el aparato. O sea, aquí nadie se lee un manual de usuario. Pero bueno. Estos son algunos de los principios de usabilidad. ¿Qué requisitos tiene que tener algo para tener una cierta usabilidad? Fijaos que todavía no entra en materia, todavía no entra a hablar de gamificación, pero es que esto es esencial. Porque mucha gente se sumerge en el tema de la gamificación o en el tema de la tecnología sin tener en cuenta elementos básicos. Y esto es básico. Estamos diseñando por y para el usuario. Si no tenemos en cuenta los criterios de usabilidad, el usuario no va a usar la tecnología. Y estaríamos haciendo una de las cosas que más me fastidia en este mundo mundial, que es tirar dinero. Bueno, estos son algunos de los casos que comentaremos de usabilidad un poco más adelante. Vamos a entrar en materia. El eterno problema del guiado hoy. Seguimos teniendo los recursos vintage de antes. Seguimos teniendo sitios en los que hay audioguías. Y las audioguías siguen pudiendo utilizarse como un martillo, la mayoría de ellas, por su peso, por su robustez, vale que están pensadas, yo creo que están pensadas para evitar asesinatos en los museos y que la gente se golpee con ellas, porque desde luego son muy pesadas, robustas y súper resistentes. Esa que tenéis abajo es lo más tecnológico que se da en audioguías, que bueno, pueden leer RFID, pueden tener, lo cual, bueno, entiendo que haya supuesto un avance para las audioguías, pero tampoco es un avance muy significativo. El RFID, nosotros ya hicimos alguna cosa de RFID hace como unos 8 años y ya nos parecía muy poco práctico la lectura de códigos. ¿Qué tenemos ahora? Por algunos sitios, pues bueno, los códigos QR, que desde la pandemia ya todo el mundo ha puesto un código QR en su vida. Leemos las cartas de los restaurantes con QR, etcétera, etcétera. Fijaos en esa noticia. Turismo trabaja en balizas publicitarias para favorecer el crecimiento del sector. Esa noticia es antigua, ¿eh? Esa noticia tendrá unos, me parece que 4 o 5 años debe de tener. Sin embargo, para mucha gente esto, balizas, le suena un poco
súper raro. Voy a hablar de ellas, perdón. Fijaos en esta noticia porque volveré sobre ella. El proyecto AMUSE de Fundación 11, premio de la OMT a la innovación. Balizas inteligentes para que los museos sean accesibles para todos. Fijaos que el uso, por ejemplo, de una tecnología innovadora en turismo, fijaos en lo que aparece también en la pantalla del móvil. Viene visita guiada, visita libre y juega. Incorporaron balizas inteligentes a un sistema de gamificación para la visita a un museo. Esto es del, si no recuerdo mal, esta noticia es del 2017. Y sin embargo, la innovación en este sector, una visita guiada, que accesible para todo el mundo y gamificada, ha venido de la mano de Fundación 11. Que por cierto, tanto ellos como nosotros, si no me equivoco, somos los únicos que estamos trabajando en temas de balizas para accesibilidad digital para todo el mundo. Y no se implanta esto. Es decir, sigue siendo un tema tecnológico en el que no se le hace mucho caso y esto parece un poco pues, de excéntricos, ¿no? El hacer este tipo de cosas. Sigo. Estos son los sistemas de guiado más utilizados hoy en día, no solo en turismo, sino en general. El posicionamiento por GPS, que tiene dificultades en interiores o en zonas de baja cobertura. Este fue el primero que se hizo. Yo he visto cosas tan disparatadas. A mí me han dado el follón para incorporar en algunos sitios y para hablar a favor de sistemas de guiado mediante GPS que proponían simplemente el mapeado, simplemente es ironía, el mapeado 3D de un edificio, ¿vale? Con todos sus elementos móviles incluidos. Esto es una barbaridad en coste, por ejemplo. Ahora está, bueno, ya estuvo de moda la lectura de códigos RFID o similares, proporcionando información asociada. Esto es simplemente pues, el típico código que veis, como si fuera un QR, lo leemos y nos da información. No está mal, pero en cualquier caso vamos a buscar una experiencia de usuario mucho más relajada, es decir, que tenga que hacer lo menos posible, que la información le fluya, le venga. Y luego está, conozco gente, hay gente muy buena en la región, por cierto, trabajando en esto, en posicionamiento a través de redes Wi-Fi. Bajo mi punto de vista, también requiere una inversión determinada. Es verdad que tiene un posicionamiento bueno, tiene mayor coste y necesita un sistema de alimentación externo un poco más sofisticado. Lo vamos a ver. Este es un caso reciente, es un caso actual. Cuando buscas recomendadores de rutas inteligentes, hay muchos. Yo elegí este está hecho... Tiene un montón de financiación, por cierto, porque claro, evidentemente como no hay nada, pues cuando aparece algo, tiene financiación europea, etcétera, etcétera. Este está hecho, si no recuerdo mal, por la Junta de Andalucía. Hecho no, impulsado. Está hecho por una empresa externa que, si no me equivoco, cobra por ella. También es un recomendador de rutas, está basado en Machine Learning, que es un tipo de inteligencia artificial. No es exactamente inteligencia artificial pura y dura, pero sí es una variante ligera. Nosotros hemos hecho cosas de este tipo y básicamente es que a partir de que metes un perfil de usuario, te va recomendando rutas más adecuadas para ti en función de lo que ve. Y va aprendiendo, eso es Machine Learning, es que el sistema va aprendiendo de lo que te gusta, de lo que no te gusta, de lo que prefieres y de lo que vas dejando. Eso sí es muy interesante. Y lo que os he dicho, es una iniciativa privada en uso por entidades públicas. Bien, vamos a ver alternativas y posibilidades y tal. Insisto en que cuando buscas y te salen este tipo de cosas, es sorprendente que haya escasas iniciativas y que las pocas que hay sean de índole privado, cuando es un ámbito que está pidiendo a gritos y además en proyectos europeos, por ejemplo, es un elemento súper importante y además completamente transversal, ¿no? El crear ciudades inteligentes. Bueno, no destripo el final. Sigo. Ahí está el Machine Learning. Como veis, es un elemento intermedio dentro de un ámbito mucho más grande de inteligencia artificial. A mí me gusta más, lógicamente, el Deep Learning, pero bueno, también es más caro. El Machine Learning es muy práctico porque requiere una inversión relativamente pequeña y está muy bien
que los propios desarrollos vayan haciéndose cada vez más expertos, vayan aprendiendo, sistemas expertos. Nosotros estamos haciendo uno de ellos ahora que está financiado. Vamos a entrar en balizas y luego lo vamos a vincular con gamificación. Vamos a ver complementos. Estoy viendo complementos, posibles complementos a gamificación. Uno de ellos, sistemas basados en balizas. ¿Qué es una baliza? Ese aparatito que veis ahí es un transmisor Bluetooth alimentado por batería o por red eléctrica. Lo podemos conectar a la red eléctrica, que tiene un funcionamiento similar al de un faro. Es decir, va lanzando impulsos, lanzando señales de Bluetooth. Puede regular la intensidad y la frecuencia, ¿no? Y los dispositivos tipo smartphone, pues lógicamente ya sabéis que están preparados para recibir y emitir también en Bluetooth, por tanto, pueden recibir, interpretar y emitir una respuesta. Lo bueno de esto es que nosotros podemos cargar entre comillas. Realmente diseñamos una aplicación que le dice al sistema que cuando llegues a la baliza tal, tienes que mostrar esta información. Yo puedo hacer una aplicación barata que proporcione los contenidos que yo asocio a cada baliza. Subrayemos la siguiente frase, con la posibilidad de ajustarse al perfil del usuario. Es decir, le puedo mostrar a cada usuario lo que yo quiera. Eso me abre un abanico de personalización muy importante. Y si hablamos de personalización, hablamos de aumentar la experiencia de usuario, de mejorar la experiencia de usuario. Uy, perdón, me ha pasado. La ventaja que yo siempre le he visto a esto es la sencillez que tienen y el bajo coste, porque eso ni siquiera es un tamaño real, la baliza es un poquito más pequeña que eso. Sus baterías, si optáramos por batería, duran entre 2 y 5 años y si las conectas a la red eléctrica, vamos, te olvidas eternamente. Y para configurar la información que le asocias a cada baliza, por supuesto no tienes que acceder a ella, sino que lo haces cómodamente sentado en tu casa, en tu puesto de trabajo, vas seleccionando las balizas y les vas cambiando la información, la vas modificando, ampliando, incorporando, etc. No dependen de ninguna señal externa, es decir, las puedes poner en interiores, en sótanos, donde quieras, y bueno, son sus propios transmisores. Y los costes, pues, ese modelo que tenéis ahí, que hemos trabajado nosotros con él, que es un modelo bueno, razonablemente bueno, está en torno a 20 euros, si no recuerdo mal. Por supuesto las hay para interiores, para exteriores, etc. Esperad un momento. Se ha generalizado para muchas cosas. Por ejemplo, Ford creó un sistema, fueron de los primeros, estoy hablando de 2015. De los primeros en los que ponían balizas a los coches y entonces cuando el usuario se metía dentro del coche le saltaba automáticamente la información del coche sin necesidad de que hubiera una persona allí contándole cosas. Hay usos mucho más personalizados, pero bueno, uno bastante interesante, estoy hablando del 2016 también. Fue un centro médico de la Universidad de Leiden, en Países Bajos, donde hacían el tracking de cada persona mediante balizas que llevaban los pacientes en las pulseras. Y tenían cantidad de cosas, desde que les generaba información tanto de movimiento como de horas de llegada, presencia en zonas de tratamiento, tiempos de espera, diagnósticos, etcétera, etcétera. Imaginaos lo que puede ser, por ejemplo, utilizar una cosa así como entrada, por ejemplo, a un monumento turístico, ¿no? El poder hacer tracking de dónde se detiene, de cuánto tiempo está, del itinerario que hace y todo eso por perfil de usuario. Sería muy chulo, ¿no? Un momento. En España hay algunas experiencias tímidas sobre esto. Una interesante, la lástima es que lo dejaron ahí, yo creo que les frenó en seco la pandemia, fueron los de AENA, en la nueva terminal del aeropuerto. Crearon, la balizaron, la T3. Balizaron todo, de manera que con la aplicación te iba saltando la información. Esto es un poco lo bueno que tiene este sistema y es que la información, una vez está dentro de la aplicación, la persona puede ir con los auriculares puestos, con el dispositivo metido en el bolsillo y la aplicación le va fluyendo, le va saliendo.
Ventajas grandes, accesible para todo el mundo. Es decir, podemos poner información accesible, podemos poner información en la pantalla del dispositivo del usuario en la que haya, por ejemplo, un intérprete de lengua de signos, por ejemplo. O si el perfil es de ceguera, le vaya saliendo en audio y no en vídeo y le vaya describiendo lo que tiene delante. Hay una experiencia muy chula también de Fundación 11 en la que ha balizado el Museo del Prado. Lo que es increíble es que esté balizado solamente para el perfil de persona con discapacidad y la gente que lo visita no pueda utilizar pues, esa información para la visita extra. Os recuerdo la noticia de antes, ¿no? Balizas inteligentes, proyecto AMUSE, gamificado. Novedades para el guiado, súper interesante, de momento sigue siendo un poco más caro, la Ultra Wideband se empieza a incorporar en proyectos, o sea, en dispositivos cada vez de gama alta, pero esto va a ser generalizado. Esa noticia que veis ahí es bastante reciente, tiene 10 meses, pero esto es lo último que posiblemente acabe desplazando al Bluetooth, ¿no? Porque si las balizas tienen un margen de precisión de metros, de 2-3 metros, este tiene un margen de precisión de centímetros y no solo te ubica con distancia, sino también la posición relativa entre dispositivos, el ángulo, es decir, si te has girado y estás de cara o no estás de cara, muchas cosas muy interesantes. Voy a entrar en materia porque voy tarde. Más elementos que podemos combinar con gamificación. Estos son socios casi de facto, ¿no? De la gamificación. La realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Nosotros estamos haciendo ahora mismo un proyecto europeo en el que estamos vinculando, estamos asociando gamificación con realidad aumentada. De las tres que hay ahí, mi favorita es la realidad aumentada, la que creo que tiene muchísimas más posibilidades y bueno, lo creen más empresas y tal, es la realidad aumentada. La realidad virtual, que ya sabéis, pues bueno, es totalmente inmersiva, te crea una realidad nueva, una recreación de un entorno 3D que no existe y por supuesto eso es caro de hacer. La realidad aumentada no, la realidad aumentada es que sobre la imagen actual te va añadiendo información. Luego voy a poner un par de vídeos sobre extremos de esto, ¿no? Sobre realidad aumentada. Realidad mixta que combina ambas dos. Realidad aumentada, esa información añadida al mundo real, mejorado mediante detalles, es idónea para el turismo y para gamificar. Y no es tan cara como las otras. Esto es bueno, un poco lo que estamos más acostumbrados a ver, ¿no? El que haya pues, determinados gráficos que se leen con una aplicación y automáticamente nos sale el elemento, etc. Podemos meternos en diferentes niveles de realidad aumentada. Ese es el nivel intermedio. Hay un nivel más básico, que es más barato y que para turismo sería bastante chulo también, y es en el que directamente nos va explicando cosas con mensajes de texto, de cómo tenemos que manipular algo, de qué información puede salir si vemos algo cercano. Ahora lo veremos en un vídeo. Este es el nivel intermedio en el que cuando leemos un código, automáticamente nos sale una representación en 3D, eso se podría girar y ver de un lado y del otro esa representación que tenemos ahí. Esto es un vídeo un poco exagerado. Voy a pasarlo un poco para que veáis directamente. No es lo que quiero decir. Esto es realidad aumentada extrema. ¿Vale? Gran parte de lo que hay aquí es un prototipo. Mirad eso. ¿Vale? Fijaos que es un autobús turístico y le van saliendo algunos puntos de interés cuando te acabas de bajar. ¿Vale? ¿Qué puede ver y qué no puede ver? Insisto que aquí hay recursos que no son reales. ¿Vale? Esto es una desiderata. Esto es realidad aumentada. Vamos a ver, por ejemplo, realidad aumentada aquí. Esto que veis, por ejemplo, es realidad aumentada también y gamificada.
Tienes una mascota. ¿Por qué gamificada? Un segundo. Me he ido. Bueno, vemos este mejor. Esto también es realidad aumentada, aplicada al ámbito turístico. Fijaos. Orientando en una dirección o en otra, le va llegando información. Aquí del tiempo. Aquí del metro. Del museo. Horarios, menú. Fijaos que pone que puede reservar directamente. Para hoteles. Current technology only provides us with 20, maybe 30% of the actual digital experience. With ANW, we get 100% of the experience. Vale. Es que, lo siento, pero tengo que ir acelerando. Voy un poco mal de tiempo, creo. Tranquilo, Antonio. Vale. Vamos. Ahora, después de 45 minutos, entro en el cogollo de la historia. La gamificación. La gamificación es posiblemente la herramienta TIC que más atención ha recibido últimamente y está tan de moda que ahora prácticamente en todos los saraos te encuentras con alguien que ha hecho gamificación. Y cuando le dices, a mí me deprime un poco porque le dices, bueno, cuéntame, ¿qué es lo que has hecho? Pues nada, pues hemos hecho una aplicación que te da puntos y que tiene un hit de usuarios con la puntuación que han obtenido. Y dices, bueno, pues esto ya no es nuevo. Es decir, es un juego. Te dan puntos y hay una clasificación, ¿no? Es decir, cuando en el Jurásico yo estaba en clase, mi profesor hacía 2 grupos, nos preguntaban mutuamente, daba puntos por respuestas acertadas y lo ponía en la pizarra. Estaba haciendo gamificación y el pobre no lo sabía, posiblemente. La gamificación es más cosas. Ahora vamos a ir viendo este tipo de cosas porque, bueno, hay una explosión del término y parece que todo el mundo está haciendo gamificación y no es así. Están dando puntos y están poniendo un hit. Pero eso no es. Es más cosas. Y luego tiene un potencial muchísimo más potente. Esto es como si, yo qué sé, nos compráramos un coche y le fuéramos empujando. El coche tiene motor y tiene más cosas. Le podemos hacer muchas más cosas. Tiene muchísimo más potencial. Realmente esta es la definición tradicional. Estamos aplicando elementos relacionados con el juego en actividades que no son juegos y en otros contextos. Es decir, podemos irnos a los contextos que queramos. El principal objetivo es mejorar la motivación. Es mejorar motivación y experiencia de usuario. Bueno, hay varios aspectos de la gamificación, como luego vais a tener la grabación y las transparencias si queréis también. Podéis consultarlo y veis un poco cuál es la diferencia. Pero lo importante de la gamificación cuando se explota de una manera amplia e intensa es que genera las mismas experiencias psicológicas que un juego. Por tanto, aumentas, bueno, luego lo veremos, pero aumentas motivación y aumentas el engagement, ¿vale? La relación, el vínculo que estableces con el objeto del juego. Y eso es muy importante, aparte de la experiencia de usuario, claro, la gratificación, etc. Vamos a la siguiente. Es importante diferenciar, que esto no lo tiene mucha gente claro, qué es gamificación y qué es serious games. Hay diferencias fundamentales. Nosotros hemos hecho de las dos cosas. El serious game es más potente. La gamificación es aplicar elementos de juegos, es convertir en juego algo que no lo es, a ámbitos que no son juegos, como por ejemplo la empresa, la educación, el turismo, el deporte, una visita. Como hemos visto en la aplicación esa, puedes gamificar una visita. El serious game no. El serious game es un juego completo que se ha diseñado a medida con un propósito no solo de entretener, sino también de adquirir técnicas y habilidades específicas de un determinado tema. Los serious game
deben incluir una historia, deben incluir una trama que atrape al jugador. Y en muchos de los casos, la mayoría de los casos os diría, son simulaciones. Nosotros hemos hecho de estos y es un lujo el poder diseñar un serious game profundo. Ahora diseccionaremos uno. Ambos tienen elementos comunes, evidentemente. Tienen objetivos, tienen reglas, tienen un sistema de feedback inmediato, etcétera, ¿no? Ahora veremos algunas tablas de esto. Esto nos permite implementarlos en cualquier ámbito. Nosotros, que eso os quede claro, podemos implementar lo que queramos, donde queramos. Esto es un poco una tabla de diferencia, ¿vale? Gamificación. El Serious Game fundamentalmente se utiliza plataformas lúdicas y es un diseño más educativo, más instruccional, es decir, queremos que aprendan cosas. Por tanto, sería útil para determinados perfiles y determinados entornos. Sin embargo, gamificación se puede meter en cualquier ámbito de aplicación. No tiene por qué ser necesariamente inmersivo, aunque inmersivo, si metemos un storytelling, una argumentación, multiplicamos su potencia. Y bueno, tienen recursos motivacionales, tienen los clásicos, ¿no? Insignia, trofeos, puntos, niveles, etcétera. Tienen elementos de juego, sus dinámicas, mecánicas, estéticas, que ahora veremos, y las finalidades son múltiples. En Serious Game la finalidad fundamental es formativa. Esto es un poco las dinámicas. Como veis, dinámicas de juego, tiene que haber restricciones que condicionen la libertad y fomenten la creatividad. Es decir, tiene que haber elementos bloqueados desde el principio que te hagan esforzarte por desbloquearlos. Esas restricciones forman parte del sistema de motivación. Tienen que generar emociones, curiosidad, frustraciones, alegría. Para eso es bueno que haya una historia detrás, ¿no? Tiene que haber una narración, una base del juego, una historia que une los diferentes niveles, los diferentes pasos del juego. Tiene que haber una progresión diseñada, una evolución y desarrollo del jugador, que se vea. Tiene que haber relaciones de rivalidad, de compañerismo con otros jugadores. Esto es importante. Es decir, juego en solitario o juego en comunidad. Esto está ya, el juego en solitario ya es un poco vintage también, es decir, hace años que se juega en grupo y es mucho más divertido jugar en grupo, indudablemente. Colaborar. No es lo mismo que competir con otros, pero establece un vínculo de crear equipos, de conseguir cosas en común. Competir es distinto, ganar o perder contra otros o contra uno mismo. Compito contra mí o contra otros equipos, por ejemplo. Tiene que haber desafíos, tiene que haber retos y tareas que supongan un esfuerzo. Ojo al establecer desafíos, porque esto significa que hay que estudiar muy bien las curvas de dificultad, de manera que el juego se pueda adaptar a diferentes niveles de usuario. Puede aprender y puede haber que el usuario no se frustre. Esto es complejo y es una de las cosas posiblemente más delicadas a la hora de diseñar un elemento. Las recompensas, ¿qué vamos a poner? ¿Qué es lo que realmente motiva al usuario? Retroalimentación, tiene que haber un feedback inmediato que permita al jugador en todo momento conocer dónde estoy, hacia dónde voy y cómo de bien o mal voy. Suerte, puede haber un elemento de azar, es divertido que haya un elemento de azar, pero no puede ser el elemento genérico porque sería frustrante. Que el usuario, ojo, porque el azar implica pérdida de control. Entonces, un elemento es como un poco de pimienta, un poco está bien, pero mucho arruinamos la ensalada. Misiones. Tiene que haber objetivos para cumplir en el desarrollo del juego. Si hay intercambios entre jugadores, lo hace mucho más divertido. Mejoramos el vínculo. Turnos. Participación por relevos también. El que haya un turno para el otro usuario puede ser divertido incluirlo. Componentes. Es importante y es interesante que haya un avatar, que sea personalizable. Incluso el avatar muchas veces en la personalización del avatar puede ser un elemento de recompensa, la representación virtual del jugador. Colecciones, objetos que puedan acumularse, que pueden ser incluso formar parte de la recompensa, los budget. Que haya elementos de batalla. Batalla puede ser tan sencilla como queramos. Que se desbloqueen contenidos. Esto tiene una relación directa transversal
con la progresión en el juego, con el índice de dificultad, con la curva de dificultad, etc. Equipos, lo que hemos dicho antes, trabajar en equipo es mucho más divertido. No puede ser obligatorio, pero sí es una opción que mejora el juego. Gráficas sociales, el incluir las redes sociales dentro del juego, el que podamos subir nuestro ranking, que podamos subir nuestros logros dentro del juego, o el simplemente decir estoy jugando a esto, es un elemento esencial, sobre todo cuando el juego forma parte de un elemento de marketing turístico, es importante que se suba. El concepto huevo de Pascua, esto es un anglicismo. Esconder objetos que deban hallar. Muchas veces puede que incluso no sean relevantes para el desarrollo del juego, pero divierte a gran parte de los jugadores y además es un elemento que les anima a vincularse más con el juego y a estar ahí. Las insignias, que es lo que os he dicho, las medallas, los trofeos, tras ir consiguiendo cosas, cuantas más medallas y trofeos, mejor. Límites de tiempo, es importante también que haya una contrarreloj, porque anima, ¿no?, el que haya cosas, elementos que caduquen. Y luego los niveles. Vamos a hablar un poco de los beneficios, que están muy claros. Yo creo que todos nos hacemos más o menos una idea. Desde luego mejora la experiencia de usuario. No es lo mismo manejarse con una visita, por ejemplo, como estábamos viendo antes en la aplicación, con el típico rollo que te van soltando por etapas, en la que la visita esté con unos retos que tengas que hacer, con cosas que tengas que encontrar, con elementos que tengas que resolver. No estoy diciendo que sea obligatorio, pero que sí pueda elegirse esa opción. La gamificación te genera feedback instantáneo, conocimiento inmediato, mucho más divertido. El entorno mejorado y amigable permite simular situaciones que no nos permitirían en la realidad. Por ejemplo, podemos competir viendo determinados elementos de museos, diciendo un poco contra nosotros mismos, por ejemplo, qué elemento dataríamos antes, qué elementos dataríamos después. Podemos vincularlo con elementos de realidad aumentada, ahora lo veremos. Los refuerzos, las recompensas, todo esto son elementos motivadores. Estamos mejorando la experiencia de usuario e incrementando la motivación. Aplicable a cualquier temática. Podemos gamificar lo que queramos. Y tiene un elevado impacto sobre el usuario porque todo lo que hemos trabajado en temas de gamificación, siempre cuando haces una evaluación hay una mejora significativa del tema o del ámbito. Siempre el usuario puntúa muy alto la experiencia de usuario, la diversión y el elemento con el cual se ha divertido. Mejoramos motivación intrínseca, permite aprender, es un elemento, te aporta autenticidad, te aporta autonomía, el hecho de gamificar un elemento. Hay un aprendizaje experiencial, es decir, la persona puede aprender haciendo algo. Y esto puede ser un reto para muchos. Por ejemplo, recuerdo una visita a cierto museo en la que necesitaban un monitor que les explicaba cómo se hacía fuego en la época neandertal, en la época Cro-Magnon también. Y entonces, ¿por qué no hacer eso como gamificación? ¿Por qué no ponerle diferentes elementos? Y tiene una secuencia, ¿por qué no lo puede hacer la persona dentro de la aplicación y en un determinado tiempo, por ejemplo? ¿Qué pasa si la gamificación la hacemos transmedia? Bajo mi punto de vista es que no puede ser de otra manera. El transmedia es inherente, es el hermanito que va de la mano de la gamificación. No tiene sentido no pensar en términos transmedia. Bueno, el término transmedia se introdujo por Henry Jenkins en 2003, aunque antes se hablaba de proyectos 360. Los SNOP hablaban, recuerdo porque en aquella época nosotros teníamos un proyecto, bueno, lo podemos llamar transmedia. En aquel momento hablábamos de un proyecto multimedia y alguna gente del ministerio decía, bueno, es un proyecto 360. Bueno, lo podemos llamar así. Son combinar todos los elementos para que el mensaje llegue por todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Los contenidos fluyen, convergen. Creamos una experiencia multiplataforma
Pero esto nos permite también que el mensaje, eso no quiere decir que el mensaje sea el mismo en todos los medios, sino que los mensajes se complementan. Al complementarse, conseguimos que el mensaje se amplifique, la experiencia de usuario sea mucho mejor y sea mucho más completo. Estamos hablando de expandir el mensaje. Transmedia storytelling is telling a story across multiple platforms. Hay una historia, hay un universo, hay diferentes plataformas, diferentes medios tecnológicos, amplifican, complementan y mejoran la experiencia. Unimos las dos cosas. Creamos un universo con un potencial completamente infinito. El usuario se le permite personalizar, se le permite gestionar experiencias, se le permite participar activamente. Recordar que un elemento clave dentro de la experiencia de usuario es la participación. No busquéis un usuario pasivo, porque ya no existe. No podemos pensar en un usuario pasivo porque eso es del cuéntame. Es decir, ya no existe el usuario pasivo. Os voy a diseccionar rápidamente un proyecto tipo Serious Game que hicimos nosotros, muy rápidamente. En la Antártica. Tenía una línea argumental, tenía una web 2.0, nos inventamos personajes, nos inventamos un guión, diseñamos un entorno interactivo donde los usuarios se podían meter, podían curiosear estábamos recreando una base de investigación, los usuarios se podían meter, interaccionar, abrir cajones, cerrar, encender ordenadores, buscar dentro de armarios, abrir libros, todo. Habíamos creado unos personajes falsos que tenían redes sociales, que tenían todo, que iban subiendo, que tenían comunicación. Al tener redes sociales tenían comunicación con todos los usuarios, podían mandarles mensajes a sus Twitter, a sus redes sociales, y estamos hablando de mensajes automatizados por la plataforma. Aparecían tareas con índices de dificultad adaptables. Bueno, web episodios, os pongo un par de vídeos. Voy rápido, luego si queréis preguntar algo, entramos en materia. Pero esto era un proyecto transmedia de Serious Game. Fue la primera experiencia de Serious Game educativo diseñada ad hoc en España, 2016, y realmente tampoco se ha hecho mucho parecido. Aquí veis un poco. Aquí estoy, en la base Gabriel de Castilla. Estos son los dos actores. Se recrearon todos los elementos, los barcos. Fijaos en eso porque es la historia. Un saboteador dispuesto a destruirlo. Tenía una argumentación. Cada semana había un sabotaje. Y los usuarios lo que tenían que hacer era investigar cómo solucionar el sabotaje. Y desde luego quién era el saboteador para evitarlo. Perdón, me lo he vuelto a saltar. Quería que vierais. No me sale. Estos eran los videoblogs semanales, había 2. Ya es jueves y aún no hemos conseguido montar la estación. Meteorológica casera. Rápido, tenemos que buscar cosas que nos puedan servir. En un entorno de simulación 3D, los usuarios tenían que montar ellos. Cogían elementos, tal. Tenemos que conseguir los máximos objetos posibles y pensar cómo darle forma. Y por algún sitio tenía que haber un termómetro o un barómetro. Se les animaba a buscar dentro del entorno de simulación. Estos eran los entornos, se recrearon personajes reales. ¿Vale? Esto era el concepto mochila digital, en el que había diferentes objetos escondidos por todas partes y ellos podían buscar e ir consiguiendo cosas que luego tenían que ver de qué manera les podían servir. Este es otro caso. En este no hemos participado nosotros, pero ya me hubiera gustado. Esto es la gente de Conductor. Es una empresa del Reino Unido.
les conozco porque hemos trabajado juntos y es un lujo trabajar con ellos. La responsable de contenidos, Belén Santolaya, es española y es súper maja, muy buena amiga. Es el extremo de la experiencia de usuario, es el extremo de la gamificación y de experiencias inmersivas. Tanto es así que ellos, trabajan, es una empresa única en Europa. Nosotros hemos trabajado juntos con ellos en un proyecto europeo, los metimos nosotros, sugerimos que se entraran y es un lujo, ¿no? Es una experiencia totalmente inmersiva, como digo, es una aplicación extrema de gamificación con Serious Game y su énfasis es la experiencia de usuario. Ellos trabajan sobre todo en crear una experiencia de usuario en que el usuario se meta en la historia tan a fondo que crea completamente que la experiencia es real. Ellos, como veis ahí, están metidos en temas de simulación de crisis. Lo digo porque ellos trabajan para grandes empresas. Uno de sus mejores clientes es el ejército estadounidense, porque les crean situaciones de crisis para el entrenamiento militar. Y es espectacular, ¿no? Pero que sepáis y que conozcáis que hay experiencias que explotan muchísimo más la inmersión del usuario. Voy resumiendo ya y liquidando. Innovar. Innovar es introducir un cambio, eso está claro. Es meter algo novedoso en cualquier ámbito. Podemos meter muchos tipos de innovación, os podría dar ahora un rollo sobre qué es innovar, los tipos, etcétera, etcétera. Me interesa mucho más el temor, el miedo que existe a innovar y cuáles son los errores a la hora de innovar. Una cosa fundamental que he citado antes es que se piensa que la innovación en sí misma es un objetivo y no un medio. La innovación es un medio para alcanzar algo. Y ese algo, generalmente, tiene que ver con el usuario. Entonces, no podemos innovar ignorando al usuario. No podemos innovar pasando del usuario. No podemos innovar haciendo algo que a nosotros nos parece muy chulo, que a nosotros nos parece bien y que estamos seguros de que como a nosotros nos gusta mucho, al usuario le va a encantar. No es verdad. Hay que ponerse en los zapatos del usuario y verlo desde su punto de vista. Y siempre 2 clics son mejor que 5 clics. Y tengo muchos, voy a citar una frase, siento que quede grabada porque tengo muchos amigos informáticos, los quiero mucho, pero el concepto de estética o de lógica que tiene un informático no es el que tiene la población media, ¿vale? El coste de la innovación. Mucha gente piensa que innovar es caro y no es verdad. Siempre tenemos que tener claro cuánto nos queremos gastar y qué podemos hacer con eso. Os he puesto, por eso me he ido a una década anterior, os he puesto innovaciones de hace 10 años que aquí, si nosotros hiciéramos lo de las rutas MP3 ahora mismo, yo qué sé, en el barrio del Foro, en Cartagena, se vería como una innovación espectacular. Y estamos hablando de algo ya súper antiguo, que tiene 10, 12 años. Si hablamos ya de balizas, ni hablamos. Ahora vemos un poco cómo podríamos casar todo eso. Pero la innovación no es cara. Lo que es caro es la falta de creatividad. Eso es más caro. Uno de los miedos habituales es ¿para qué voy a hacer una aplicación si no sé qué, si luego esto dentro de, no sé, 1 año o 2 años caduca? Efectivamente hay tecnologías que caducan, pero el tema está en que cuando desarrollas algo, tienes que desarrollarlo con vistas a que sea escalable, a que sea complementable, que tú puedas complementar algo, que puedas añadir cosas y que no te caduque. No siempre es fácil, pero se puede hacer. Para innovar, entonces, debemos tener en cuenta los números, los he puesto por algo. Es orden de importancia. Necesidades del usuario, en primerísima posición. Experiencia del usuario, accesibilidad y usabilidad. Obviamente, necesidades del promotor.
mejora, capacidades de mejora y rentabilidad. Tercero, evidentemente, el coste que nos podemos permitir. Hay muchas ayudas y subvenciones en este sentido, es decir, a nivel de innovación, si vamos por los caminos que estamos marcando, que estamos hablando, por este tipo de cosas que os he citado así un poco ahí a mogollón, hay muchas vías de desarrollo y hay muchas ayudas en este sentido porque ahora mismo estamos hablando de cosas que están en la cresta de la ola. Fundamental, vamos a plantearnos máxima vida útil. Vamos a plantearnos cosas que sean escalables. Ese ejemplo que os he puesto yo antes de posicionamiento mediante GPS en interiores, que para eso tengo que diseñar, mapear en 3D todo un edificio. Eso es un disparate. O sea, mapear en 3D es carísimo. Y en el momento en que yo mueva de sitio una mesa o mueva de sitio una puerta, la hemos fastidiado. Tengo que rediseñar otra vez todo. Imposible. Muy caro. Entonces, que sea fácil de aumentar su vida útil y que sea barato. Sobre todo me gustan cosas que generas y que no caducan, ¿vale? O que son fáciles de actualizar. Esto. La escalabilidad es un anglicismo. Yo creo que escalabilidad no está ni aceptado por la RAE. Pero bueno, es una capacidad de adaptación y respuesta del sistema con respecto a su rendimiento a medida que aumentan de forma significativa las demandas o el número de usuarios. Eso quiere decir que estoy preparado para lo que venga, que conforme tenga más demandas puedo aumentar los recursos cómodamente sin tener que diseñar desde cero otra vez. Estos 4 puntos son clave. ¿Cómo sería un guiado absolutamente revolucionario? Es decir, combinando todo lo que hemos visto, lo metemos en una coctelera y nos saldría algo espectacular. Y algo, ojo, que combina diferentes ámbitos, que combina, no solo combina turismo, sino que combina, lo lleva a ciudades inteligentes, al concepto de ciudades inteligentes. Pero es que está unido. Es que no podemos ya separar una cosa de la otra. No podemos funcionar con compartimentos estancos. Hay inversiones que tienen que ser transversales, que tienen que ser comunes. Primero, el guiado tiene que tener un nivel de usabilidad fundamental, grande. Tiene que ser muy fácil de usar. No tiene que necesitar dispositivos a medida. Tiene que utilizar dispositivos personales. Te lo puedes bajar y lo usas. Tiene que ser gratuito. Esto fastidia, pero es que tiene que ser gratuito. Porque es lo que garantiza la mejor experiencia de usuario y la mayor motivación para usarlo. Lo siento por la cantidad de empresas que se dedican a esto y que cobran por las rutas, etcétera, etcétera. Escalable. Tiene que ser configurable. Tiene que poderse pensar en aumentar de tamaño fácilmente. Esto es fundamental. Tiene que estar ajustado a perfiles de usuario. Hemos dicho antes que una elevada usabilidad garantiza la personalización. Hay muchos más niveles de los que hemos visto al principio en esa diapositiva vintage. El adulto ligero no quiere decir que pese poco. El adulto ligero es el adulto que tiene prisa. Quiere un nivel rápido. El adulto experto es el que quiere que le cuenten más cosas, que quiere saber más. Tenemos adultos infantiles y tenemos, usuarios infantiles y usuarios juveniles. Y no podemos saltárnoslos a la torera. Tenemos discapacidades. El turismo accesible es uno de los elementos más importantes. Hay gente que busca, las personas con discapacidad buscan los sitios a los que van en función de los niveles de accesibilidad. Es un turismo increciendo. Las personas mayores, evidentemente, y el perfil de las personas mayores está cambiando también, evidentemente. Pero esto es infinito. Estos perfiles son mucho más grandes. Podríamos hacer muchas más distinciones de perfiles. Y luego hay diferentes tipos de rutas que podemos combinar y que podemos explotar. Imaginaos un cuadrante en el que tengamos en una parte los perfiles de usuario y en otra los tipos de ruta. Podemos tener tipos de ruta históricas, de eventos, rutas para familias con hijos, rutas comerciales, perfectamente, rutas gastronómicas, rutas etnológicas. Las podíamos combinar todas sin ningún problema.
Si metemos, por ejemplo, un sistema de guiado mediante balizas y gamificado en diferentes puntos de la ciudad, podríamos perfectamente, con un solo sistema de balizas, crear todo ese tipo de rutas diferentes y hacer que el usuario elija la que quiere hacer sin ningún problema. Luego el sistema puede ir aprendiendo y le va a mostrar notificaciones sobre lo que cree que le va a gustar más. Es decir, si ha cogido varias rutas comerciales seguidas, pues lo mismo le sale una notificación en la que dice: hoy tenemos diferentes ofertas, ¿quieres hacer la ruta de ofertas? La experiencia tiene que ser inmersiva. Es decir, para enganchar en una ruta histórica a familias con hijos, a tal, tiene que haber un argumento, tiene que haber personajes y, por supuesto, tiene que haber participación. Tres palabras que juntas dan miedo: gamificación, transmedia, individualizada. No podemos pensar en podar esto, no podemos pensar ya en hacer una simple gamificación de me enfrento a ti contra ti o me enfrento contra mí mismo y voy cogiendo puntos. No, esto ya es muy obsoleto, ¿no? La gamificación tiene que ser transmedia y se tiene que personalizar y tiene que ser individualizada al perfil del usuario. Total nada. Creo que me he pasado de tiempo, pero bueno. Pero nos tienes absortos, así que... Bueno, espero que no sonolientos. En absoluto. Bien. Pues preguntas, quejas, reclamaciones. Si son preguntas, por favor que me las sepa. Pues no tenemos preguntas en el chat. Nos has dejado tan absortos con este repaso tan interesante a lo que es la innovación y a la aplicación de estas tecnologías disruptivas. Y sobre todo nos has hecho pensar mucho. Una cosa que tenemos claro y que la meditamos, ¿no? Pero que es uno de los grandes miedos que tenemos, yo creo que las empresas turísticas, las que están aquí presentes, y también las administraciones, es la obsolescencia en la aplicación de la tecnología, ¿no? Y yo quisiera repasar un par de frases a ver si nuestro público se anima. La verdad es que es un placer escucharte, se nota tu vocación formativa, porque nos has trasladado muy amenamente todos los contenidos y de manera muy clara. Yo quería hacer un repaso a dos frases que a mí me han encantado, ¿no? Eso de que innovar no es caro, lo que es caro es la falta de creatividad. Creo que es una frase que nos quita mucho el miedo a la hora de aplicar tecnología y sobre todo el mantra que has estado repitiendo a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Que hay que soñar en futuro porque el futuro va a ser muy breve y esto será lo que nos haga de alguna manera disruptivos en este momento, ¿no? Y otra y fundamental, que es la tecnología tiene que ser rentable e invertirse en cosas que sean absolutamente escalables, ¿no? Yo creo que eso es que yo me quedaría con toda la ponencia, pero con esas dos frases como fundamentales y bueno, y esa orientación que has dado en toda la gamificación, con toda la incorporación de la realidad aumentada, la mixta y la realidad virtual, ¿no? No sé si nos quieres dirigir, no se animan los asistentes a ponernos alguna pregunta. Yo tampoco me animo a hacerte ninguna pregunta ya, ¿no? Porque me ha parecido espectacular la presentación y no sé si nos querías trasladar un cierre final con respecto a la presentación. Como cierre final, bueno, la propuesta, fijaos la propuesta que estaba haciendo al final. O sea, estaba hablando de un sistema estaba hablando de balizar una ciudad, de gamificar una ciudad y de las opciones que eso supone. Es decir, eso supone, pero no solo a nivel turístico, sino a nivel de dinamización comercial, para el propio ciudadano, ¿no? Es decir, puedes crear un montón de cosas con eso. Es decir, el balizar una ciudad, por ejemplo, te permite hacer un montón de cosas a nivel sanitario, por ejemplo, también, a nivel administrativo, de guiado, a nivel turístico, inmensas posibilidades de gamificar todo eso, de entrar con realidad aumentada. Son temas que, primero, no son de un nivel súper caro. Cruza con tantos temas, lo que he dicho, la ciudad inteligente,
el turismo, la intervención social, la ciudad para todos, la accesibilidad, el no dejar a nadie fuera. Cruza con tantos temas y me parece una inversión tan pequeña en determinadas cosas que me parece una cosa fundamental el entrar directamente en eso y en sumergirse en eso. Y efectivamente me parece también que la creatividad es un elemento fundamental en la innovación. He puesto ejemplos antiguos por eso. O sea, habrá más creatividad que la que explotaron los de la batalla de Culloden, que tenían un bancalcito allí verde y 4 piedras puestas. Y es el monumento más visitado realmente hoy en día en Escocia. Y todo con creatividad. O sea que, bueno, depende del coste que quieras asumir, puedes hacer cosas totalmente maravillosas, ¿no? Pues sí, así es. Y ser valientes, ¿no? Que es lo importante, Claro, ser valientes en todo esto. y atreverse. Si la tecnología está para usarla, está ahí para eso. Lo importante es que se den cuenta de que luego eso tiene un retorno al usuario fundamental, que luego el usuario valora espectacularmente eso y te dice, ¡guau! La visita es una pasada, ha sido increíble y todavía me meto en la aplicación después y voy haciendo cosas y voy jugando todavía después de estar en casa. Eso es la experiencia de usuario ideal. El efecto wow, que digo yo, wow, ¿no? El efecto Claro. wow, pero que detrás de un efecto wow hay una parte práctica y una parte de obtención de datos y de funcionalidades impresionantes, ¿no? Totalmente. Pues muy bien, no se nos ha animado nadie más, nos has dejado, como decía, absortos y maravillados y motivadísimos para dar estos pasos. En nombre del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, del CT, por supuesto, darte las gracias y la enhorabuena por la ponencia, Antonio, y agradecer también, como no, a Juan Luis Pedreño, por parte del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, la bienvenida, y por nuestra parte nada más. Muchísimas gracias a todos por haberos quedado hasta el final, ha sido fascinante. Muchas gracias, Antonio, otra vez, y continuamos. Muchas gracias a vosotros, Belén, al Instituto de Turismo y al colegio por contar conmigo. Ha sido un placer. El placer ha sido todo nuestro. Muchas gracias, Antonio.